Hola, soy el pastor Gabriel Contreras. Cuando son las 9 de la mañana aquí en Puerto Saavedra, eh, quiero contarles que quiero compartir con ustedes hoy día teología elemental, en la cual habla de los elementos que dejó el Señor en la palabra del Señor para que pudiésemos entender y tener revelación y conocimiento de parte de Él. Son los 4 elementos que habla de personas, de animales, de aves y de geografía. Y en este día quiero hablarles de los 2 tipos de dioses que existen, el Dios verdadero y el Dios falso. Cuando hablamos de dioses, hablamos de espíritu. Existe el Dios, el espíritu verdadero y el espíritu falso, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Entonces, dice que cuando nosotros empezamos a entender esto, trabajan de diferentes formas. En primera de Juan dice que el Dios verdadero o el espíritu verdadero dice que cree en que Jesucristo vino en carne, y el espíritu falso no cree que Jesucristo vino en carne a la tierra. Esa es una de las características, y eso sale en primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. También dice que nosotros debemos conocer los espíritus y examinarlos. Y la otra característica del espíritu verdadero es que cuando uno le habla de Dios a la persona, esa persona escucha. Y cuando uno le habla de Dios a alguien y no quiere escucharlo, no es de Dios. Esas son las diferencias básicas. Si usted quiere corregir a alguien y ponerlo en disciplina a alguien dentro de una congregación, aquel que se deja corregir, aquel que se deja, que él acepta la disciplina, este es de Dios. Y aquel que no acepta, no es de Dios. Básicamente. Ahora, dice que Dios, en San Juan capítulo 1, versículo 14, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y aquel verbo habitó entre nosotros, y dice que aquel verbo fue hecho carne. Ahora, ese es con respecto a Dios. Con respecto a Satanás dice, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto de Edén. Entonces la serpiente siempre va a querer ser más astuta que nosotros. Por eso hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con lo que nos rodean y con aquellos en la congregación que quieren ser más astutos. No más sabio, porque la sabiduría viene de parte de Dios, pero la astucia no es de Dios. Ahora tenemos también, este es el primer video que les voy a hacer con respecto a esto. Ahora, la aparición de Satanás tiene un resultado, la división. Aquella persona o aquel hermano, se considera hermano, el que tiene el Espíritu de Dios va a unir. El que no tiene el Espíritu de Dios va a hacer lo contrario, o sea, va a causar división, porque esto también es de matemática. El que es de Dios suma, el que no es de Dios divide y resta, ¿ya? Entonces, ahora, hay una guerra espiritual, física y espiritual. Esa es la guerra entre Dios y Satanás. Es una guerra física y espiritual. Por lo tanto, la hora de Dios o la hora de los espíritus, la hora de Dios siempre va a permanecer. La obra de Dios se cumple. La obra de Dios crece. En cambio, cuando no es obra de Dios, se estanca y perece. Por eso hay iglesias que nunca surgen, por eso hay iglesias que nunca avanzan. Si tú eres de Dios, si tú tienes el Espíritu de Dios, debes avanzar. Ahí se refleja la diferencia entre el espíritu verdadero y el espíritu falso. Cuando hablamos de San Juan 16, 25, cuando dice que la obra de Dios avanza, San Juan 16 dice lo siguiente:
En el versículo 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino por claramente os anunciaré acerca del Padre. Lo leo de nuevo. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces, la obra de Dios aparece ahí también en Juan 16, 25, en Deuteronomio 18, 27. Pero la obra de Satanás también prevalece muchas veces. Pero sabemos que la obra de Satanás todo tiene un fin. Veámoslo ahí en capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la diferencia entre Dios y Satanás. Es por eso que en esta mañana yo les quiero compartir esto, que aprendamos a discernir las características del espíritu verdadero y el espíritu falso. El espíritu verdadero, la principal característica, y en esto me quedo, después continuaremos con otro video con teología elemental, de que el espíritu verdadero siempre va a buscar la unión y el espíritu falso siempre va a querer dividir. Ahí solamente ustedes tienen que observar y discernir quién tiene el espíritu de Dios y quién tiene el espíritu de error o el espíritu de Satanás. Dios les bendiga.